El Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia presenta Cuartillas, un espacio que promueve la libertad de expresión y el trabajo de los comunicadores sociales de Antioquia. dirigido por el periodista Abraham Umbarila Saavedra. Cuartillas. Señoras y señores, desde los estudios de Radio Zipa Estéreo en Medellín, Colombia, les saludamos con muchísimo gusto los periodistas. Soy la Isabel Carvajal Almario Y Abraham Umbarila Saavedra. Esta es la emisión número 582 de Cuartillas Radio. En esta edición les invitamos a escuchar un especial sobre el Día del Idioma, con la participación de periodistas, escritores y poetas. Teresita Barrientos, José Rolando Bedoya Ábalos, María Sorín, Sor María Jiménez, Guillermo Hernández Reyes, María Norma Bischoff desde Argentina, y un placer estar con ustedes en este Día del Libro. Bueno, hoy estamos celebrando el Día del Idioma. Esperamos estén atentos a todas nuestras apreciaciones. Ojalá también hagan ustedes observaciones al programa. Empezamos con algunas apreciaciones de los compañeros. A ver, ¿quién quiere empezar? Muy buenas tardes. Hoy 23 de abril, Día del Idioma, y estamos aquí con poemas, cuentos, todo lo que significa la palabra. Muchas gracias, doña Sor María. Continuamos con algunos de los otros compañeros que quieran decir otras palabras. bueno, es un placer para mí estar en compañía de los escritores, de los poetas, en compañía del director de Radio Zipa Estéreo, Abraham Umbarila Saavedra, y de nuestra directora del Zipa, soy la Isabel Carvajal Almario. Sí, muchas gracias. Tenemos un ramillete de poetas, divulgadores científicos, académicos. ¿Y por qué se celebra el Día del Idioma? El Día del Libro y del Idioma Español, el 23 de abril, es un día simbólico porque en esa fecha de 1616 fallecieron Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare e Inca Garcilaso de la Vega. Y ese día también coincide con la muerte o nacimiento de otros autores, entre ellos autores nuestros, colombianos como Marco Fidel Suárez y Manuel Mejía Vallejo. Su objetivo es rendir un homenaje universal a los libros y autores en esta fecha, alentando a todos y en particular a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura, según dice la UNESCO. El 23 de abril de 1616 falleció el gran poeta y dramaturgo inglés William Shakespeare, que hizo del teatro la más alta representación de la poesía y el drama humano, y quien nos recuerda que los cobardes mueren muchas veces antes de su verdadera muerte. Los valientes prueban la muerte solo una vez. El mismo 23 de abril de 1616 fue sepultado el más grande exponente de las letras españolas en todos los tiempos, don Miguel de Cervantes Saavedra, creador de la figura del Quijote de la Mancha, que nos decía: las tristezas no se hicieron para las bestias, sino para los hombres, pero si los hombres las sienten en demasía, tórnanse en bestias. Por eso millones de personas en el mundo han disfrutado los mejores momentos de lectura en diferentes obras, como Romeo y Julieta, El Rey Lear, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y varias novelas ejemplares. realmente la obra más cumbre de la literatura es El Quijote de la Mancha. Se me olvidaba presentar a otra poeta, María Cecilia Estrada. Adelante, María Cecilia. Muy buenas tardes, queridos oyentes, muy buenas tardes. Es especial del Día del Idioma. Don Ronaldo, ¿usted leyó El Quijote de la Mancha? Correcto. Al respecto tengo un poema que escribí al respecto de Shakespeare y Cervantes. Locura y sabiduría. Shakespeare y un tal Cervantes escribieron de locura, recordando como antes la tristeza y la dulzura. Don Quijote, en su locura, viajando por los senderos, habla con mucha soltura de los curas y barberos. Habla de Dulcinea, de su rocín galopante, a Sancho Panza fritea al son de buen caminante. Vive triste y taciturno ese gran caballero terco, esperando siempre el turno para arreglar un entuerto. A Sancho, gobernador de la isla Barataria, pide con gran ardor actuar en su vida diaria, siendo justo y compasivo en su recto proceder,
humilde y caritativo, y siempre a Dios temer. Tengo una anécdota acerca de este poema. Cuando estuve en Taiwán, visitamos una escuela, y en un cuarto de primaria de aquella escuela, uno de los alumnos pidió que alguien dijera un poema o leyera un poema sobre que hablara sobre Inglaterra, sobre el Reino Unido. Y no había más sino este poema. Lo leí y todo el mundo lo aplaudió. Es un poema que ha estado dando la vuelta al mundo. Muchas gracias, don Ronaldo. Excelente poema y muy acorde a esta fecha que estamos celebrando. Teresita también nos tiene por acá un escrito, un poema del Día del Idioma. Bueno, yo investigando en Google, encuentro algo importante sobre el idioma. Un idioma es un sistema de comunicación verbal o gestual propio de una sociedad humana. Cada idioma se subdivide en dialectos. Cada una de las formas en que se habla un idioma o lengua es una región específica, pero actualmente se duda que exista un criterio válido para hacer tal división, idiomas y dialectos, de una manera objetiva y segura. La determinación de si las dos variedades lingüísticas son parte o no del mismo idioma es más una cuestión sociopolítica que lingüística. Acorde con lo que acaba de decir la compañera, vemos que solamente se habla de escritura e idioma, pero existe la protoescritura, que consiste en idiomas, lenguaje, que en este momento no se sabe traducir, pero que existió, porque la gente se comunicaba en aquel idioma. Por ejemplo, en la región de Tarapa, en la desembocadura del Indo, que corresponde en este momento a Afganistán, ahí existe un idioma que todavía no se ha sabido traducir. Entonces, como no se ha sabido traducir, yo creo que es una protohistoria. Nosotros, los Muiscas, también tenían una escritura que era más que todo geométrica, y todavía tampoco se sabe descifrar. Esto corresponde, me parece, a la protohistoria, porque muchas veces, protoescritura, porque muchas veces se dice que tiene que saberse traducir, y no, si no se sabe traducir, pero existía la comunicación en aquellos tiempos de aquellas personas. Don Rolando, en la Academia de la Lengua allá en Bogotá nos enseñaban en alguna ocasión que muchos decíamos que yo hablo el español, que fulano de tal habla el español, y realmente hablamos es el castellano, ¿verdad? Sí, de Castilla. Correcto, que corresponde a la región de Castilla y que empezó más o menos en el siglo XII, siglo XIII, y se fue expandiendo por toda España, pero no abarcó toda España, porque en España se hablan varios idiomas, por ejemplo el gallego, el sefardí, el catalán, ¿cierto? Y se hablan otros idiomas fuera del castellano. Don Guillermo Hernández, ¿qué nos dice acerca de este Día Especial del Idioma? Bueno, para mí quisiera remontarme un poco más lejanamente en el tiempo, ya que la primera protohistoria de la cultura, el idioma como tal, nacen en la media luna de la Mesopotamia, toda la parte que tiene que ver donde existieron los sumerios, y donde se inició las primeras formas de cultura, y allí aparecieron posteriormente los otros grupos, que fue otra civilización muy importante como los acadios, por ejemplo, y comenzaron a escribir en pedazos de vasijas, en tabletas de barro, escribían una forma cuneiforme. Se le dice cuneiforme porque con unas cuñas se hacían las figuras en la greda y después se secaba, y era información de un idioma que se estaba presentando allí. Igualmente esto pasó a los asirios, posteriormente pasó a los medos, luego pasó a los babilonios, y así sucesivamente fue extendiéndose a Grecia, a toda esa región de allá. Pero como quiera que sea, el libro como tal empezaba precisamente con los acadios, las primeras escrituras en hoja de palma, donde empezaron también a dejar historia. Estamos hablando de la precultura, ¿no es cierto? Y este mundo que se creó allí hizo posible que se conectara todo el Egipto de ese entonces, toda la Jordania, todo ese sector, por ejemplo, de los
grandes viajeros como fueron los fenicios, y toda esa historia se fue conectando para llegar, como decía ahora Rolando, para llegar, por ejemplo, en España, todo lo que se hicieron, primero cuando entraron los moros a España, que dejaron una cultura bastante inquietante en la Alhambra, en Granada, en Sevilla, en muchas partes, y igualmente aparece toda la idea, por ejemplo, y yo no sé si ustedes saben que los hititas bajaron por toda la región de los persas y llegaron a Egipto y se les llamó los egiptanos, y a partir de allí pasaron por la parte de África a España, ¿cierto? Por el estrecho de Gibraltar, y llegaron allí y allí eran los gitanos, les decían gitanos porque venían de Egipto, egiptanos, y posteriormente culminaron en Hungría y crearon una música maravillosa como las rapsodias húngaras, como toda esa belleza que hay en la música española, que es preciosa. Por tanto, entonces, en el Día del Idioma y en el Día del Libro, que es el que transmite toda esta información maravillosa, deberíamos de sentirnos orgullosos de que aquí en Colombia tengamos con qué transmitir esto, por ejemplo, esta emisora que tenemos para conectarnos con el mundo, para conectarnos con la doctora allá en Argentina, la doctora Norma Bischoff, para conectarnos con María Cecilia, que aquí en Colombia también, para con todas las personas que nos conectamos. Es maravilloso que en el Día del Idioma recordemos eso. Complementando sobre lo que dice el doctor Guillermo, resulta que la cultura Jarapa fue más o menos 1000 años antes que la Sumeria, y la Sumeria se tiene como la iniciación de la cultura, de la escritura y de la historia, porque ahí empezaron ya a escribir todo lo que ocurría, todo lo que pasaba en ese lugar, y comunicaban de un lugar a otro, de persona a persona. Esa cultura sumeria se organizó porque fue traducida. En un principio no se sabía qué era lo que decía en todos sus escritos, pero se tradujo por medio de el babilónico y el acadio, que después se supo que era lo que decía la cultura sumeria, debido a que algunos escritos se escribieron en estas dos o tres escrituras diferentes, entonces ya pudieron descifrarla. Es como lo que corresponde a la piedra Rosetta, donde se escribió en egipcio, en jeroglíficos, y luego se tradujo al griego antiguo y al griego de aquellos tiempos. Entonces Pigmalión alcanzó a traducir qué era lo que decía, y ya con eso se alcanzó a descifrar los jeroglíficos, se alcanzaron a descifrar. Los jeroglíficos se dice más que todo que son de allá de Egipto, y en otras partes se escribió en forma similar a jeroglíficos, pero ya entonces los llaman glifos, principalmente en la parte maya, Estados Unidos, en la parte azteca. Pero hay muchas formas de comunicarnos, de verdad. Y la lengua castellana es tan grande, que es decir, en Colombia y en diferentes países, por ejemplo, aquí los indígenas tienen también un otro lenguaje, ¿sí? En San Andrés, va uno a San Andrés y hablan otro tipo en diferentes partes del país. Correcto. Sí, por ejemplo, uno escucha, por ejemplo, acá que solamente aquí en Colombia, dentro de nuestro propio país, hay unos resguardos indígenas, por ejemplo, como Mistrató, por ejemplo, que suena muy lindo el nombre, entre otras cosas, como por ejemplo en La Guajira, los Guayú, como por ejemplo toda la cultura de la Sierra Nevada, como los paeses en los llanos orientales. Bueno, todo esto nos lleva a recordar que, como decía ahora el doctor Bedoya, nuestros indígenas del pasado, nuestros muiscas o chibchas, hicieron cultura a través de sus propios aprendizajes, de sus propios idiomas que juntaban unos con otros para poder formar sociedad. Aquí nos sucedió exactamente lo mismo que sucedió con Egipto, con todos estos países de ese lado, en donde, por ejemplo, los arameos, que a propósito Jesucristo hablaba no en hebreo, sino en arameo,
y en muchos países de esa región hablan arameo, y las 12 tribus de Egipto, por ejemplo, cada una tenía un idioma diferente. Por tanto, entonces, esas mismas formas de verse allá las tenemos acá, sobre todo los griegos que esparcieron por todas partes sus conocimientos e hicieron posible que en Occidente conociésemos todos los de esa región. Igualmente acá, digamos, en América, tenemos grandes logros en cuestión de idioma, pues porque todos hemos participado de alguna manera en esa forma maravillosa que nos dejó nuestros españoles, nuestros viejos amigos españoles, que nos dejaron un idioma maravilloso como es el idioma español. Aunque, como decía don Abraham, el nombre completo debe ser castellano porque viene de Castilla. Entre otras cosas se debe pronunciar Castilla con ella, ¿no? Con ella, Castilla, sí. No Castilla. Y tiene una madurez el idioma muy hermosa, y en este momento a nivel mundial mucha gente se está interesando en aprender nuestro idioma porque es un idioma romántico, un idioma hermoso, con una fonética muy linda, y hace que nosotros, pues aquí como colombianos, como hablantes del idioma, pues nos sintamos orgullosos de tener un idioma tan rico, tan maravilloso, para que todos ustedes nos escuchen. Es que hasta la misma Shakira colombiana, nuestra Shakira, figura mundial, se fue para España y le tocó aprender el catalán para poderse entender con la suegra, que la suegra es de allá, de España, ¿sí? Bueno, queremos saludar a la poeta María Alejandra. Buenas tardes, bienvenida a este especial 23 de abril, Día del Idioma. Buenas tardes a todos, muchas gracias, y bueno, lo que vine fue a aprender mucho porque estoy con unas eminencias. Estamos aprendiendo. Fantásticas. Yo tengo una pregunta para hacer. Sí. Bueno, ahora se dice la otra, que los negros, que los blancos, que no. Y aprendí con un profesor excelente, folclorista, que se llamó Jesús Mejía Osa, y yo recuerdo que él nunca tachó pues como esas palabras. Entonces sí tengo una confusión con respecto a eso. ¿Cómo diferencio un nativo nuestro de un africano, de uno que vino del África? Bueno, me tomo la palabra para decir lo siguiente. Normalmente estamos acostumbrados a decir indios a nuestros indígenas. Indios son de la India, ¿no? Y por tanto hay una diferencia muy marcada. Por ejemplo, a Pastor López le gustaba que le dijeran indio pastor, porque él era de una parte de unos indígenas. Y por ejemplo, a Juan Gabriel yo le decía el azteca Juan Gabriel porque era de una parte de los aztecas allá en México. Claro, sí. Cada uno de ellos ha escogido su propio gentilicio, entre otras cosas, que hay un gentilicio muy hermoso en México, que para mí es de los más preciosos gentilicios que hay. ¿Cómo se les dice a la gente de Monterrey, México, por ejemplo? ¿No es cierto? Y resulta que todo el mundo dice monterreyano, monte no sé qué, y el nombre es regiomontano. Es precioso, ¿no? Es un gentilicio muy hermoso. Asimismo, lo que decía con relación al indígena y al indio. Indios de la India, indígena es de nuestras regiones. Ahora, que cada uno de ellos quiera escoger que le digan indígena o que le digan de una manera u otra. Ahora, sí está muy marcada la diferencia en que sea africano, en el sentido de que su color sea de color negro y el otro cobrizo. Pero normalmente somos raza humana, todos somos iguales, así sea ojiazul, cara perlada, de lo que sea. Es un ser humano común y corriente, y por las venas no le corre sangre azul, ni verde, ni amarilla, ni nada, sino roja. Todo el que se corta le sale sangre roja. Y unos y otros han aportado lingüísticamente muchísimo al castellano. Claro, no, y es que mira que a lo que decía yo ahora, como todo desde Grecia, desde toda esa región, viene y nos traen acá, y nosotros nos sentimos orgullosos cuando estudiamos la filosofía, por ejemplo, de los griegos, que es maravillosa, ¿no es cierto? Y cómo nos han transmitido todo esto y nos han educado de una manera y engordado nuestro idioma precisamente con esa sapiencia de ellos. Obviamente ellos hablan lo mismo de nosotros,
que han aprendido mucho de nosotros. Siempre que vamos por allá, generalmente se sienten muy... Una vez a mí me sucedió en Japón que yo estaba cantando una canción con una guitarra y entonces me decían que qué idioma era el mío, y yo les dije que español. Y me decían que era un idioma terriblemente hermoso, que su fonética era muy, muy linda. Y a mí eso me puso pues como erizado completamente, porque yo no pensé que mi idioma fuera tan lindo como ellos lo veían, ¿no es cierto? Así que cuando usted, querido oyente, sea del color que sea negro, sea blanco, cobrizo, mestizo, lo que sea, siéntase orgulloso de ser humano. No de ser negro, ni de ser blanco, ni de ser nada, no, de ser humano, porque usted puede contribuir a mucho igual que los demás. Usted tiene 100.000 millones de neuronas en su cerebro, igual que lo que tiene un científico, o lo que tiene un blanco, un ario, el que sea. Así que la diferencia de su cerebro está solamente en el aprendizaje que usted haya hecho a través de su vida. Por tanto, cuanto más conocimientos tenga usted en su cerebro, mejor discernirá, mejor entrará a participar en la sociedad, y esto lo hará más grande. Y vuelvo a repetir que aquí en el programa nuestro he hablado mucho esto. Por favor, no es la universidad la que me da categoría a mí, que siempre dicen, no, es que yo estudié en Harvard, o estudié en Oxford, o no sé qué. No, por favor. Si yo salí buen profesional de la universidad, yo le voy a dar nombre a la universidad. Yo le voy a hacer grande a mi universidad. Mi universidad será famosa porque yo soy famoso. Por tanto, entonces, quien vale es el estudiante, no la universidad. O sea, vale porque está enseñando y porque todo lo que ustedes quieran. Y uno debe amar a su propia universidad. Pero que entiendan que no es que yo soy mejor porque estoy vestido de tal manera, o porque calzo zapatos finos, o porque no sé, no. Cuando usted se desnuda, ahí es cuando usted sabe lo que sabe. No es cuando está con corbata, ni cuando está con gaminelli, ni cuando está con ninguna de las cosas, porque simple y llanamente usted es un ser humano, ¿no es cierto? Yo una vez en una conferencia me preguntaban que por qué siempre llegaba con saco puesto y corbata. Entonces yo le decía, porque me exige, yo trabajaba con la UNESCO, y entonces me exige que esté así. Pero si ellos están en París y usted está acá, ¿y quién lo está viendo? No lo ven porque tiene usted que obedecer. Le dije, porque son las reglas. Yo debo cumplirlo para lo que me mandaron y a lo que yo juré que iba a hacer. Y por tanto eso lo hago. Así que entonces yo debo ser fiel a eso que me han permitido, sentirme orgulloso de tener un puesto, así sea un puesto recogiendo mangos, así sea un puesto sencillo, pero eso es lo que me dieron y esa es la responsabilidad mía, y eso es lo que hace grande a un país. No somos grandes en Medellín porque hayamos profesionales, no, es porque tenemos unos indígenas maravillosos, porque tenemos campesinos maravillosos que todos los días a las 4 de la mañana están levantados a ordeñar sus vaquitas, a sembrar, a recoger, para podernos mandar a la ciudad y para que nosotros podamos vivir. Así que entonces los importantes no somos nosotros, son ellos. Vamos a darle cambio a María Cecilia Estrada, y ahora también después de María Cecilia la doctora María Norma Bishop, que ella tiene ahora un Zoom después. Adelante, María Cecilia. Hola, muy buenas tardes. Otra vez yo, y saludo por aquí a María Alejandra. ¿Me están oyendo bien? Perfecto. Ah, bueno, porque ahora pasó algo, no sé, me cuentan qué fue lo que pasó. Se le fue el internet a usted. Como en el limbo y... es decir, usted se desconectó. Se desconectó. Y yo estoy pagando, ¿cómo les parece? ¿Qué judía tan brava? Miren el término, la palabra judía se refiere a hacer algo malo. Bueno, estamos usted que... en el día del idioma. Sí, a mí me parece... para que nos hable sobre eso, María Cecilia. Me parece maravilloso, y hago un comentario antes de entrar en cualquier detallito curioso, porque me encantan las curiosidades. Le doy las gracias a don Abraham por haber puesto en el chat de Radio Zipa las palabras de Juan José García Posada. Me supongo que ahora más adelante las pondrán porque son de verdad una lección. Yo trabajo en este momento ya estoy retirada, pero tengo muchas maestras y maestros que no solamente son de la materia de español, sino de otras materias, y a uno se lamenta de oírles, de ver cómo escriben y de que les falta la conciencia.
el respeto para que el otro también aprenda lo que él se supone que debe de saber. Y el idioma nos lleva a eso. Nosotros, si nos comunicamos, como decía cuando empecé y se me dañó, nos comunicamos con la palabra oral, con la palabra escrita, pero con el gesto, con la acción. Y como decía el doctor ahora, desde la prehistoria hay muchas maneras de comunicarnos, que la cuneiforme, que la jeroglífica, y ahora con la inteligencia artificial sí que más. Pero entonces, ya que me dieron la palabra para no demorarme mucho, los datos curiosos, me encantan los datos curiosos. Un dato que me gusta, en otro aquí lo obedecemos, a la Real Academia Española de la Lengua. Y tenemos otra Academia Colombiana de la Lengua, y nosotros sí la obedecemos, sí la consultamos, sí proponemos. Bueno, a mí me parece muy importante que sepamos por qué nació la Academia de la Lengua en 1926. Ahora dijimos que en 1616 era el del Día del Idioma, del Libro, por Cervantes y por Shakespeare, pues hay una fusión de dos grandes hombres y dos grandes regiones. Pero en 1926, ¿qué pasó? Bueno, falleció nada más y nada menos que ese del que ustedes hablaban, Cervantes. Y era considerado, o sigue siendo considerado, uno de los más grandes exponentes de la literatura española. Por esa razón nacemos ese día. Otro detalle, a mí me tocó, estando trabajando en docencia ahora en el 2014, en la fiesta grande del centenario de la lengua, que se celebraba en 1900, voy a decirles en qué día y por qué nos tocó en el 2014, en el 2014, que sacaron el nuevo diccionario, nos pusieron a trabajar sobre eso, y vinieron a todos los países. Aquí en Colombia se hizo la gran actividad, fue en Cartagena, pero también vinieron acá. ¿Qué se hizo para rematar esa 23ª edición? Se publicó la 23ª edición del diccionario. Yo decía, ¿quiénes los obedecemos? Entonces, ¿ellos qué hacen para que nosotros nos preparemos? Nos mandan un diccionario, nos mandan boletines, nos mandan encuentros. Bueno, pues ese 2014 es otra fecha que tenemos que recordar. Ese fue el día en que entregaron la 23ª edición de la lengua. Difícil, estudiosos, nos regalaron folletos, folletines y todo mundo, hasta el parlache entró en ese día. Bueno, don Abraham, ahí tiene 3 datos curiosos y yo quiero seguir aportando más datos curiosos después de saludar a todos los que están ahí y a los que nos están Claro que sí, oyendo. no se nos vaya a ir. Bueno, yo les comento que el idioma castellano es tan grande, tan extenso, don Ronaldo, don Guillermo, poetas que están acá, que hay muchísimos modismos, muchísimos, pero hoy en día le escucha uno a los practicantes que llegan aquí y a muchos muchachos decir profe, no le dicen profesor, doc, no dicen doctor, abrevian mucho las palabras que eso a nosotros no nos gusta, ¿verdad, Zoila? Sí, de todas maneras uno quiere conservar el correcto uso del idioma, que utilicemos bien las palabras, que muchas veces nos acostumbramos a utilizarlas de una forma informal, pero debemos de siempre que nos expresemos, y más cuando estemos en un programa de radio o estemos en una parte donde debamos de expresarnos bien, tener en cuenta pues que nuestro idioma es demasiado rico. Vamos a darle el cambio allá al Cono Sur en Argentina a María Norma Bishop, que pues nos alegramos de que esté acá con nosotros. Tuvo unos quebrantos de salud, su nieto también, pero pues hemos orado mucho para que se restablezca esta salud, porque es una gran poeta. Adelante, María Norma. Bueno, gracias Abraham. Bueno, vuelvo a reiterar mis saludos para todos, gracias por la invitación. Gracias Abraham, gracias Zoila. Y bueno, muy interesante. Y mis felicitaciones al doctor Ronaldo y don Guillermo por todo lo que han aportado, que es súper interesante. Mis saludos, María Cecilia, Teresita, María de Candre, y no sé si me olvido a alguien. Doña Sor María. Sor María. Bueno. Y María Cecilia. Ay, María Cecilia. María Cecilia. Respecto a esto último que se estaba diciendo, sobre nuestro idioma que es tan rico, justamente, y que me corrijan los doctores a ver si estoy equivocada,
pero por ejemplo en el Quijote, y es paradójico, se usaron algo de más de 3.900 palabras, por ejemplo, y lo que yo iba leyendo es que se hace referencia al presente, porque hoy, por ejemplo, los jóvenes y no tan jóvenes ya fue decayendo y cada vez es menos. A lo mejor podemos decir, usan 100 palabras, por ejemplo, abrevian y así va decayendo el idioma. Eso es algo, creo, que persiste, está en todas partes del mundo. Es una pena realmente, es una pena. Y también aquí en Argentina tenemos, la idiosincrasia en cada provincia, donde, por ejemplo, varían algunos términos, y yo desde mi provincia, Córdoba, por ejemplo, estando en provincia riojana, me he encontrado con algunos términos que nada que ver con lo que yo utilizo los términos en Córdoba, por ejemplo, y he tenido que preguntar qué es, de qué se trata. Entonces por ahí me han pasado anécdotas curiosas, porque supongamos en una panadería los nombres que le daban a facturas, masas, etcétera, muy distintos de los que le dan en mi provincia. Entonces yo, para que me entendieran, directamente señalaba con el dedo, quiero esto, porque es así, va cambiando. Bueno, en este día quiero dejarles un poema de mi autoría y que se titula Libro. Un libro. La campanilla de sus hojas suenan veces reiteradas al leer esas letras que nuestra alma inundan. Un libro, sueño de anhelos pendientes, de letras que vuelan transportando historias. Un libro, su cuerpo es el papel, su alma es tinta con aroma peculiar, su espíritu el contenido pletórico de sensaciones. Un libro es luz y sapiencia, mi reflejo, mi espejo, eres luz auténtica, imperecedero por siempre. Muchísimas gracias. Hermoso poema. Sí, Felicitaciones. Vamos a escuchar entonces al expresidente del CIPA, Juan José García Posada, que él hace la sección Hablemos Bien en nuestro programa Cuartilla Radio, y luego vamos a escuchar a doña Sor María Jiménez, poeta y cuentera. Es nuestro expresidente Juan José García Posada. Comienzo por agradecerle a Abraham por haberme invitado a participar en este programa que de modo muy oportuno han elaborado ustedes en Radio Zipa Estéreo, la emisora del Círculo de Periodistas de Antioquia, con motivo del Día del Idioma, del libro, de la biblioteca, de la lectura. Me preocupa sobre todo el problema del buen decir, el buen leer y el buen escribir. Es la tríada sobre la cual se asienta el buen uso del idioma, y sobre todo a partir de la preocupación por el descaecimiento del español, de esa patria común que nos une a los hispanohablantes, a unos 590 millones de seres humanos en los más diversos lugares del globo terráqueo. Y ese problema del descaecimiento, del descuido muchas veces por el buen decir, el buen leer y el buen escribir, es muy notorio entre la gente joven, como también entre personas de edad, porque esto no es un problema de generaciones. Sin embargo, en nuestra condición de periodistas y educadores, de formadores de periodistas, de formadores de buenos ciudadanos, la preocupación mayor es sobre todo con respecto a quienes son nuestros alumnos. He planteado siempre, con respecto a este tema, que lo primero que debe pensarse es en la dignidad del habla. El problema de hablar bien, de escribir bien y de leer bien es una cuestión de dignidad, una cuestión de autoestima. Somos respetuosos con los demás, respetuosos con nosotros mismos, en la medida en que seamos capaces de expresarnos pues, de una manera correcta,
decente y, ¿por qué no, elegante? De todas maneras, no se trata de imponer, de eliminar o de proscribir términos nuevos, porque el idioma es dinámico, es funcional y va modernizándose, va actualizándose día tras día, merced al uso que hagan o que hagamos de ello los hablantes. Lo esencial sí está en considerar que es, como lo decía ya, una cuestión de dignidad personal, de capacidad de facilitar el uso del español para entendernos, para comprendernos, para no hacer del planeta o de nuestro propio entorno una torre de Babel, para poder enriquecer la ética del diálogo, de la tolerancia, de la convivencia, de la controversia civilizada. Y esta es una causa común que primero que todo, como es obvio suponer, vincula a los directos comprometidos que son los jóvenes, pero también a toda la comunidad educativa, entendida como tal, el conjunto armónico de padres de familia, de maestros, de directivos de la educación y de alumnos y egresados. En la medida en que desde la comunidad educativa asumamos esta responsabilidad, pues será menos difícil esta empresa, que de hecho es complicada, que es un poco onerosa, pero que no es imposible. No se trata de una causa perdida, es una causa común que, como se trata en todo proyecto de educación, es medible a futuro, no es inmediato el resultado que puede obtenerse. Los resultados de todo proyecto educativo son a mediano y a largo plazo, pero ¿por qué no intentarlo? ¿Por qué no fomentar la lectura desde la misma infancia? Hay casas en las cuales el papá no lee siquiera el periódico y que no se interesa porque los hijos y la esposa y todos los demás miembros de la unidad familiar lean, se conviertan en lectores habituales y tomen la lectura como una práctica rutinaria y al mismo tiempo ojalá como una devoción. Y en los colegios, los maestros, en la elaboración del canon de lectura o del plan lector, tener muy presentes esas lecturas que sean edificantes, que estén catalogadas como obras de autores clásicos, porque son de clase, porque se han consagrado a lo largo de los años, de los siglos, como obras recomendables en los más diversos géneros de la literatura, empezando por supuesto por el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha y por las obras de Cervantes. De todas maneras, formar lectores es algo que nos compromete, sobre todo pensando en las primeras letras. La vida de un ser humano cambia cuando en su casa hay una biblioteca. Puede ser una modesta biblioteca, puede ser una biblioteca muy copiosa, muy abundante, como las que van formándose a lo largo de una vida sin que uno mismo se dé cuenta. De todas maneras, la lectura, incluso lectura desde las historietas, desde los periódicos, las tiras cómicas, etcétera, que también ayudan a familiarizarse con ese hábito de la lectura. Proponer entonces la formación de clubes de lectura en las familias. Esto es básico. Los clubes de lectura que forman en el gusto, en el placer, en el agrado y en la disciplina por la lectura, para que se formen buenos lectores. Son experiencias que en los casos conocidos son inolvidables, han sido muy gratas y muy edificantes. A eso me limito en estos momentos, a proponer que para poder mejorar el buen decir, el buen leer y el buen escribir, arranquemos desde los clubes de lectura familiares, de tal manera que se formen con el papá, la mamá, los hijos, los demás miembros de la comunidad familiar, y que esto se proyecte también a los colegios, que tenga el respaldo
desde la educación en las primeras letras y en todo el ciclo, en todos los ciclos de la educación, incluso hasta el posgrado. De suerte que esa es una propuesta, clubes de lectura, como una fórmula para formar, para educar buenos lectores, buenos parlantes o buenos practicantes o hablantes del español y buenos escritores. Muchas gracias de nuevo a Radio Zipa por esta oportunidad de expresar algunas modestas opiniones sobre lo que significa y la responsabilidad que tenemos frente al libro, la lectura, la biblioteca y todo lo que se refiere al idioma. Muchísimas gracias al profesor y expresidente del ZIPA, Juan José García Posada. Muy interesante de verdad esto que dice él de esos clubes de lectura. Zoila, ¿con quién vamos? Abraham, les voy a ir compartiendo un texto muy hermoso de nuestra maestra y sobre todo de esa profesora de la que aprendimos español mucho desde nuestra infancia, Lucila González de Chávez, de su libro Una mirada al idioma desde las columnas periodísticas. Ella tiene un texto acá muy bonito en la página 104 que dice el poder de la palabra. Somos responsables de nuestras palabras. Una sola de ellas da cuenta de nuestra nobleza interior o de la mezquindad de nuestra vida. Somos en nuestro interior tal y como son nuestras palabras. En estos 17 años del nuevo siglo, la velocidad que se vive y el fenómeno de las llamadas redes sociales han potenciado de tal manera las palabras que la comunicación es, hoy, a causa de los artefactos informáticos, un feriado de chismes, insultos, destrucción de honras, vulgaridades, cacería de brujas, maledicencias, morbosidades y toda clase de venenos de lenta pero segura efectividad. Hemos olvidado que la palabra es un puente entre nuestra muy íntima realidad y la realidad del otro, entre el yo hacia el tú, para llegar a un nosotros, pero ocurre casi siempre que nuestras deslealtades, nuestros prejuicios y odios y rencores incondicionales borran el nosotros, desconocen el tú, es decir, a los otros, y solo quedan las palabras narcisistas del yo. La palabra está adherida al almacenamiento interior de cada individuo, constituido por lo psicológico, lo afectivo, lo espiritual, lo social. A un enriquecido almacenamiento interior corresponde más amabilidad y respeto en las palabras, mayor equilibrio en el tono, mayor facilidad de acercamiento a los demás, cualesquiera que sean. A menor almacenamiento interior corresponden también mayor rudeza y altanería en la palabra, más prepotencia, más egolatría, menos comunicación bondadosa, educada y tolerante. Es bueno preguntarnos cuánto respeto tenemos por la palabra hablada y escrita, cómo la utilizamos en nuestros ámbitos familiar, profesional, laboral, social, cultural. Hemos pensado en las secuelas positivas o malignas que nuestra palabra puede dejar en el otro. Sabemos que ella nos traiciona muchas veces por defecto o por exceso y que cada palabra se transforma en un ser vivo, lleno de significación y de sentido, de comprensión y tolerancia, pero que en un momento de odio, de envidia, de rencor, de discordia, la palabra destruye y arrasa. La elegancia y nobleza es un texto escrito, no reside en las palabras aisladas. La capacidad de expresión habita en el modo digno y en la sabiduría de utilizarlos y sobre todo en la riqueza interior de quien habla o escriba, en el respeto por los demás. Las palabras dignas y significativas prestan a la frase una densidad, considerada como elemento del bien ser y el bien decir, y se constituyen en el faro guiador de los caminos intrincados. Y en este siglo XXI, más enredados y confusos aún que los seres humanos debemos recorrer, de ahí el ineludible compromiso de quienes tienen como oficio opinar y orientar con la palabra, renunciar a lo soez, a lo desafiante, a lo mentiroso, lo agresivo y lo tóxico. Del manejo de cada palabra en la comunicación, este manejo no es nada fácil. Son pocas las palabras que tienen un sentido claro y un solo significado.
Cuanto más se estudian las sutiles diferencias y matices en el significado de las palabras, más nos convencemos de la responsabilidad de utilizarlas como instrumentos para razonar, para calificar y para transmitir ideas y sobre todo sentimientos. Una palabra mal empleada o intencionalmente puesta para herir estropea y a veces para siempre el más bello pensamiento, la más brillante idea, la más cara amistad y hasta la fama merecida en el ejercicio de la profesión. Estamos en el delirio educativo de desarrollar competencias y habilidades y de seguimiento, evaluaciones por procesos. Por ello, recomiendo repasar y reflexionar sobre la importancia, el manejo y las diferencias entre el significante y el significado. ¿Cómo les parece pues lo que nos enseña la profesora Lucila González de Chávez y sobre todo tan actual acerca de lo que está sucediendo con la palabra? Maravilloso, para mí me parece espectacular porque dejas demostrado que estamos perdiendo el idioma a pasos agigantados. Así como estamos en el calentamiento global que todo se está destruyendo, nuestro idioma también está claudicando inverosímilmente. Sí, y vea que tan bonito una profesora de más de 90 años, que muchos estudiamos con sus textos y cómo reflexiona constantemente acerca de la realidad y de la actualidad que estamos viviendo. Yo, Sor María, escribí en pedacitos de papelitos. Empecé a escribir desde niña carticas en el colegio, hasta en el preescolar, en carticas pequeñitas, en pedacitos de papel, en pedacitos de servilleta y en muchas libreticas. Entonces, llegando a esto, escribí un poema que lo titulé Letrillas Olvidadas. Y ese poema está en este libro de poesía de mi autoría que se llama Almas Gemelas. Entonces, y dice así: hace rato escribí en mi cuaderno, no sé qué, pero escribí tu nombre. Hace rato no lo repasaba y hace rato que olvidé tu nombre, como se olvidan a veces el olvido. Hace rato no murmuro tu nombre. Estoy indecisa, como lo está la indecisión, si te llamas o no te llamas. Hace rato no cojo mi pluma y mi tintero, pero esta noche de insomnio te recuerdo y con nostalgia evoco aquel ayer, aquel suspenso, aquel suspiro, aquel recuerdo, aquellas letras. Más bien eran letrillas, pequeñas, diminutas, sin ninguna puntuación. Parecía un acople disparejo. Ya voy recordando. Aunque el tiempo se encargó de borrarlo todo, como se borran los escritos a mano, solo quedando letrillas incoherentes para descifrar. Oh, madrugada bella de hoy, 4:30 AM. Desperté, soñaba con títulos, y como por arte de magia surgió Letrillas Olvidadas. Buen título, me dije. Hace rato no llegaba mi musa. El frío es testigo de este amanecer, de insomnio, dolor, sentimiento y pasión. Me inspira a cualquier hora y hoy me trajo un lindo recuerdo que hace rato había plasmado en un papel amarillento, una pluma sin tintero. Hace rato te esperaba y llegaste con mi musa. Oh, letrillas olvidadas, nubes de colores te hicieron honor en esta madrugada cálida y despejada. La espera valió la pena. Escribí esta madrugada algo con tu nombre, hace rato olvidado. María Sorín, Cuento Yalí. Vamos con Teresita. Bueno, les quiero compartir un poema que titula mi libro, del libro Un toque nuevo de versos en el alma. En ti encuentro un gran conocimiento. Puedo leer en él el néctar de las flores, observar el verdor de las montañas, envolverme en ritmo de canciones. Puedo ver un país aunque esté muy lejano, todas las maravillas que este mundo encierra, las partes que forman nuestro cuerpo humano, toda especie animal que ocupa la tierra.
Tus páginas están llenas de cosas bonitas, esas lindas aves de muchos colores, comidas variadas y bien exquisitas, que alegran la mente y los corazones. Eres el soporte de los estudiantes, en él se encuentra nuestra historia, de todo lo que pasó en su momento, para aprender y ejercitar nuestra memoria. Tengo un poema acerca de Hamlet, escrito por Shakespeare, y es del capítulo 1 de Hamlet. Ofelia sin cordura. Hamlet, joven de la realeza, de bella mujer se enamora, y es así como empieza una desdicha sonora. Hamlet describe poemas a Ofelia la doncella, sin saber que las penas llegarían hasta ella. Ofelia en Hamlet no cree, y por eso lo rechaza, y los poemas no lee en el reposo de casa. Su padre, el médico Polonio, por Hamlet en accidentes muertos, en reunión de nosocomio al espiar el cupido encuentro. Ofelia la cordura pierde al ver a su padre muerto, y a Hamlet poco cuerdo en todo su mundo incierto. En desleal competencia Hamlet luchando muere, como Laertes lo sentencia y su tío lo requiere. Ofelia como loca canta con el laúd y la gaita, regalando a todos flores por todos sus desamores. Colgando de un árbol flores cae al lecho del río, sin tener muchos dolores muere con intenso frío. Ofelia nos da a saber que si muere por amor, se empieza a reconocer ese gran mundo traidor. Poema de mi autoría. Primero que todo, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, a Teresita Barrientos, a Rolando Bedoya Ábalos, a Sor María Jiménez, a María Alejandra, a Guillermo Hernández, a María Cecilia Estrada Bedoya, a María Norma Bischoff, a Beatriz Elena Patiño, que son oyentes de la emisora, que casi siempre están allá al otro lado, pero que hoy hemos tenido la dicha de tenerlos acá en este set, haciendo este especial del Día del Idioma. Muchísimas gracias a Elizabeth por ese hermoso poema que nos envió, y también a Abraham por habernos compartido sus poemas tan hermosos. Bien amigos, así llegamos por hoy al final de Cuartillas Radio. Les estuvimos acompañando con muchísimo gusto. Soy la Isabel Carvajal Almario y Abraham Umbarila Saavedra en este especial del Día del Idioma, del Día del Libro en el Mundo. Aquí finaliza Cuartillas, el programa institucional del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia. Cuartillas. Los esperamos en un próximo programa.